para comenzar el segundo panel del día. Mi nombre es Josefina Lejano Sumanielo, formo parte del colectivo de investigación de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina actual. Vamos a dar comienzo al segundo panel del día, titulado La digitalización en los procesos de trabajo en Argentina, experiencias en diversas ramas. Tenemos el agrado de contar en este panel con las exposiciones de Julieta Longo, socióloga y doctora en Ciencias Sociales. Es investigadora asistente del CONICET en el Laboratorio de Estudios de Sociología y Economía del Trabajo de la Universidad Nacional de La Plata y también es docente en esa universidad. Dentro del campo de la sociología del trabajo, se ha dedicado a estudiar la precarización laboral y la desestructuración de las formas tradicionales de empleo. Sus investigaciones actuales abordan la digitalización, el trabajo independiente y los cambios en las formas de organizar el tiempo y el espacio de trabajo. Mariela Cambiaso, licenciada y profesora en Sociología, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente del CONICET en el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales y profesora en la carrera de Sociología de la UBA. Miembro de CITA, sus investigaciones abordan temáticas vinculadas a la sociología del trabajo y las organizaciones sindicales en el cruce con la dimensión de género. Y por último, Clara Pose, licenciada y profesora en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, miembro del UBACIT, Mujeres Obreras, Tensiones entre la Fábrica, el Hogar y la Militancia en las experiencias de delegadas y activistas fabriles en el área metropolitana de Buenos Aires, con sede en el IEALC y del PIB Mujeres Militantes, la Fábrica en el Hogar y la Política como Mundos Generizados en el AMBA, con sede en el CEIL, miembro del CITA también. Vamos a comenzar con la exposición de Clara, que nos comparte su trabajo titulado Ecos del reparto en el proceso de trabajo de plataformas en Argentina. Bueno, ahí va. Bueno, ¿cómo están? Bueno, este trabajo, la exposición que les traje el día de hoy, está basado sobre todo en la experiencia de campo que tuve yo el año pasado en un proyecto que el proyecto de investigación se llama El proceso de trabajo en la economía geek, el caso de las plataformas de reparto en Chile y Argentina. El proyecto está dirigido por la doctora Francisca Gutiérrez Croco, que es de Chile, y yo formé parte solamente del trabajo de campo, o sea, de realizar encuestas, dirigida por Rodolfo Elbert, colega de esta casa de estudios, investigador del Chino Germani. Y el proyecto está financiado por la Agencia Nacional de Investigación de Desarrollo de Chile, con sede en Universidad Austral de Chile. Bueno, esto para que sepan, yo partí la exposición en 4 partes. Primero voy a hacer una introducción muy breve, después con los datos generales de estas encuestas que hicimos. Voy a hablar sobre el perfil de los trabajadores de plataformas de reparto en Argentina. Después voy a hablar específicamente de mi experiencia, o sea, la parte más cual y lo que yo percibí de las valoraciones de los trabajadores. Y por último, un cierre y algunas preguntas para mi propio proyecto de investigación en el que estoy en curso. Bueno, como contexto, no quiero extender mucho porque ya en todos estos paneles que estamos hablando sobre trabajo digital y las plataformas en general tenemos ya mucha data, pero para poner un contexto general, después de la crisis del 2008, las empresas de plataformas ganaron relevancia a nivel global como una forma de acumulación de capital en un contexto que ya venía previo, por lo menos hace 40 años, de desindustrialización a la par de un crecimiento del área de servicios. Específicamente yo me voy a centrar en el servicio de reparto, pero bueno, claramente esto se ve cómo operan estas plataformas. Tiene que ver mucho con la explosión de la plataforma como Uber, que en Argentina, en sectores justamente de transporte de pasajeros o de reparto a domicilio, Uber, Rappi o Pedido Ya son las más renombradas. Crecieron sobre todo a partir de 2010, de mitad de 2010, pero empezaron a operar más lisa y llanamente en 2016 y con mucha más fuerza, sobre todo con trabajadores migrantes venezolanos a partir de 2018. Lo que es también rasgos muy sintéticos, lo que hacen son alterar las relaciones laborales que ya estaban existiendo, por ejemplo, en transporte o en reparto, y amplían fenómenos que son previos, como esto de la flexibilización del mercado laboral o el outsourcing, que tiene que ver con
trasladar, por un lado, todos los riesgos que implique hacer sus tareas laborales, sea tener ingresos inestables, sea tener jornadas muy extensas, o incluso también trasladar las responsabilidades, las herramientas de trabajo, tener seguro para poder circular en las ciudades a los propios trabajadores. Entonces se desentienden de esa parte porque justamente la mayoría de los trabajadores son encuadrados como cuentapropistas o trabajadores independientes. Y lo que hacen, a fin de cuentas, estas plataformas es promover un trabajo cada vez más fragmentado, cada vez más precario, cada vez más eventual, porque ellas se presentan como las facilitadoras del encuentro entre proveedores por un lado y consumidores por el otro, a través de expansiones que son de tareas que son de corto plazo, por ejemplo, un viaje, el traslado de una pizza de un lugar a otro, y el pago a destajo, o sea, el pago por tareas, tal como lo señalaban Spencer y Hughes. Y por último, quería señalar un concepto que varios investigadores utilizan para tanto los choferes como los repartidores, que es el de trabajadores, conformar trabajadores just in place. Que esto sería tener repartidores disponibles, o sea, on demand, en un espacio determinado. Esto tiene mucho que ver con la lógica espacial que viene a traer Uber o Rappi y demás, que lo que hace es replicar el método que ya venía instalado de just in time en la industria, sobre todo en la logística, que era reducir en forma significativa todo costo. De igual forma, estas plataformas intentan reducir todos los costos para pagar sola y estrictamente el tiempo concreto de trabajo. O sea, se intenta eliminar todo tiempo de trabajo improductivo. Y una forma en que hacen esto, o sea, hay varias cosas, pero una forma concreta, pensando en la tecnología, es la vigilancia algorítmica. Estas plataformas son geolocalizadas, entonces pueden ver dónde se traslada cada trabajador e incluso su desempeño, lo pueden evaluar todo a través de estos algoritmos que parece que no sabemos bien cómo funcionan, no sabemos bien cómo son programados, porque los trabajadores reciben bloqueos muchas veces en forma inesperada. Pero en última instancia lo que quieren recortar todo el tiempo es todo tiempo de trabajo improductivo. Bueno, ahora yendo al perfil de los trabajadores, por lo menos de esta muestra, nosotros somos 3 personas. Hicimos 364 encuestas a repartidores de aplicaciones en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en el periodo de julio a septiembre. Y para dar por lo menos algunas coordenadas por género, podemos ver que tenemos un 86% de varones contra un 13% de mujeres. O sea, sigue siendo un trabajo bastante masculinizado, a pesar de que creció mucho la proporción de mujeres para este trabajo. Y después, si lo miramos por nacionalidad, que es una cuestión importante, porque como decía antes, desde 2018 tiene una presencia importante los trabajadores migrantes, vemos que a la inversa de cómo empezó a ser, sobre todo a partir de 2018, empezó a crecer mucho la cantidad de argentinos y argentinas que se desarrollan como repartidores. Y como hipótesis podemos pensar en que frente a la falta de empleo formal, frente a la falta de empleo que por lo menos les dé un salario digno y demás, y debido también al acceso fácil, al ingreso muy fácil que es para empezar a trabajar en estas plataformas, bueno, tenemos más argentinos que empezaron a trabajar como repartidores. Después, yendo a la edad promedio, si bien se dice todo el tiempo que es un trabajo que lo realizan nada más que jóvenes de 20 años, la realidad es que otra cosa de las que empezó a cambiar es que, por ejemplo, en esta muestra, el promedio es de 32 años, o sea, en un rango muy amplio también, de 17 a 55, pero el promedio de eso nos da más o menos 32. Y un nivel educativo que también, siendo que se lo pensaba como trabajo solamente juvenil, que bueno, por ahí tenía secundario completo, con suerte y gracias, bueno, la realidad es que no, el 76% de nuestra muestra tiene secundario completo y o más. Esto cuando veíamos a los migrantes ascendía muchísimo, había muchos migrantes, sobre todo los de Venezuela, que eran profesionales, que tenían terciario, universitario completo, posgrados también, y bajaba un poquito entre los argentinos que se va al 67%. Después, pensando desde cuándo empezaron a trabajar, siendo que es un trabajo bastante rotativo, porque es arduo, vemos que 7 de cada 10 empezó a trabajar post-pandemia, o sea, en 2022.
pero lo realizan de forma regular. O sea, más o menos el promedio es de 2 años que se quedan, que se permanecen en la plataforma. Y el promedio de horas semanales es de 48, que es como la regulación máxima de Argentina. Pero obviamente esto es un promedio, o sea, no te está agarrando los trabajadores que hacen. Yo he hablado con que hacen 16 horas por día más o menos, e incluso por ahí lo hacen de jueves a domingo y después del lunes no tanto. Pero bueno, podemos ver que son bastantes horas las que se trabajan. Y después, por último, al preguntar si la plataforma era su única fuente de ingresos, que esto también para contrarrestar el discurso de estas plataformas, que todo el tiempo lo piensan más como un complemento, la gran mayoría, el 88%, nos dijo que sí, que era su principal fuente de ingresos. Y bueno, para actualizar en las plataformas que se trabaja, las dos principales son Rappi y Pedido Ya, pero también se trabaja bastante en Mercado Flex, que es una relativamente nueva, que es de Mercado Pago, de Mercado Libre, y Cadify, que también lanzó su guía de hacer reparto a domicilio. Bueno, ahora yendo concretamente a mi experiencia del trabajo de campo, yo hice 122 encuestas, también en la ciudad de Buenos Aires, o sea, 1/3 de esta muestra. Y para que puedan ver, más o menos es bastante parecido por la cantidad, por género y por nacionalidad a la muestra original. O sea, la mayoría que entrevisté eran varones, el 90%, y un 10% mujeres. Y de argentinos eres un poquito más bajo que la muestra real porque entrevisté a muchos migrantes, 40%, y bueno, dice 59 porque era 59,8, 60% argentinos. Después, para que visualicen, todos los puntitos rojos del mapa son mercados virtuales que tienen Rappi, por un lado, y que tiene Pedido Ya. Rappi Turbo se llaman los de Rappi, Pedido Ya Market. Y después también puntualicé los McDonald's. ¿Por qué? Porque estos 3 puntos son los puntos de reunión de ellos. Porque ahí están los pedidos, obviamente. Pero bueno, yo me centré sobre todo en 2 McDonald's de la zona norte. Fui sobre todo a la zona norte de la capital y al centro porque hay más demanda. Donde hay más demanda, hay más repartidores. Entonces me acerqué allí a hacer las encuestas. Y en un Rapiturbo del centro y un Pedido Ya de Belgrano también. Pero donde más saqué información fueron de los McDonald's de Villa Urquiza y de Palermo. Bueno, continuando con las percepciones y las valoraciones de los trabajadores, la encuesta la realidad es que tenía varios ejes, unos 6 ejes. Se preguntaba varias cosas. En primer lugar, el proceso de trabajo y su valoración, la valoración de ellos. ¿Qué pensaban? Si sentían orgullo, si les parecía estable, si les parecía socialmente valorado, que era una pregunta bastante interesante. Y bueno, yendo al proceso de trabajo, lo que yo obtuve fue respuestas variadas, pero para más o menos englobarlo teníamos a gente que se identificaba, pero no porque había una pregunta que era si sentía orgullo por trabajar en las plataformas y otra si sentía orgullo por trabajar como repartidor. Y era muy diferencial, era orgullo por ser repartidor, o sea, realmente orgullo frente a una desvalorización que ellos veían, desvalorización frente a los restaurantes, desvalorización frente a los clientes. Entonces se autopercibían como, che, somos repartidores y estamos en la calle, lo que es trabajar en la calle, en el espacio público, con todo lo que implica. La realidad es que eso les hacía tener un cierto orgullo por su trabajo, y después estaban quienes decían, no, es un trabajo como cualquier otro, la realidad es que o me quedé sin trabajo o estoy entonces necesitaba salir del paso, así que me puse a trabajar como repartidor. Después, yendo a lo que más decía como motivación, pero también como permanencia en la aplicación, siendo que es un trabajo difícil de mantener, eran los horarios flexibles. O sea, hay una flexibilidad que es deseada por cómo organizar la jornada. Y esto creo que tiene que ver con las generaciones nuevas, en donde el trabajo tradicional de 8 horas de oficina ya no convence, por un lado, pero por el otro también en el hecho de que vos en esos trabajos, o sea, en un call center, por ejemplo, vas a tener siempre un jefe que te está controlando. Y si bien en este caso el jefe es algorítmico, porque vos tenés una plataforma que te va a dar premios, te va a dar castigos, la realidad es que ellos encontraban la forma de evitar esos bloqueos, sobre todo por lo que vamos a ver un poco más adelante, por la información que se compartían entre sí. Pero también quería traer una cita de un repartidor que a mí me quedó muy grabada,
que decía, la verdad es que los horarios flexibles es de lo mejor que tiene porque es casi de las pocas variables que todavía podemos controlar. Pensando en que es un trabajo bastante alienante o incluso a veces más de lo que pareciera porque hay toda una cosa de la plataforma te sigue a todos lados. Lo que vi es que había varios que se armaban su especie de rutina de ir a la mañana, después por ahí en la tarde, que son los horarios en los que hay menos demanda, ahí ponían el celular en modo avión, por ejemplo, y se quedaban a dormir o lo que sea en los espacios de los mercados virtuales o los McDonald's y después poder seguir toda su jornada, sobre todo la parte nocturna, que es donde hay más pedidos, tanto en día de semana como en fin de semana. Bueno, después sobre las jornadas laborales extensas, la realidad es que esto es lo que mayor hastío generaba en los trabajadores, porque nos encontramos que si bien hicimos encuestas en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría vivía en provincia de Buenos Aires. Eso implica por lo menos 2 horas de traslado. Entonces, de jueves a domingo hacían esto que decía antes, que por ahí se venían en la mañana, cortaban en la tarde, dormían y luego volvían a retomar en general a partir de las 6 de la tarde, ya su jornada. Y después había otros, y no hubo solo uno o dos, hubo varios, que me comentaban que directamente de jueves a domingo se venían acá. O sea, dormían completamente en esos espacios de esparcimiento, por así llamarle, que es ni más ni menos que el espacio público, para poder agarrar la mayor cantidad de pedidos posibles y hacer un mayor ingreso. Porque la realidad es que este es el punto que viene, la variabilidad de los ingresos es enorme, porque los ingresos dependen del clima, dependen de las promociones que a las plataformas se les canta hacer, dependen del momento del mes también, porque no es lo mismo cómo consume la gente a principio, las primeras 2 semanas de las últimas. Entonces, y aparte los ingresos no son buenos, claramente no se paga, y ellos no van a saber hasta que no aceptan el pedido, no van a saber cuánto va a salir ese viaje. Entonces ahí no se puede planificar, digamos. Y quería traer una pregunta concreta que si bien la agregamos a mitad del campo, lo cual eso no estuvo bien, pero bueno, por cuestiones de organización. La pregunta decía, por último, me interesa saber qué tan de acuerdo está usted con la siguiente frase. ¿Descartaría otro trabajo con un sueldo más alto para seguir trabajando en las plataformas? Y la gran mayoría estaba de acuerdo. La realidad es que tiene ganas de dejar de trabajar como repartidor. Principalmente decían porque no me alcanza la plata. Aún haciendo jornadas muy extensas no me alcanza y porque quiero pasar más tiempo con mi familia. Y eso lo decían las mujeres sobre todo, pero los hombres también, y nombraban específicamente por ahí sus hijos y demás. Después había otro eje que era sobre sindicatos y sobre organización sindical. Se les preguntaba, por ejemplo, si creen que con sindicato, porque no hay, la realidad es que hay, o los que hay no son legalmente estipulados, digamos, no son reconocidos como sindicatos. Se les preguntaba si con un sindicato creerían que podrían tener más ingresos, si creerían que podrían tener alguna influencia en las decisiones que toma la plataforma, sobre todo su proceso de trabajo. Y la realidad es que, sorprendentemente, para mí por lo menos, la mayoría decía que sí, que tenía ganas de tener un sindicato porque les parecería una situación mejor, les parecería que los beneficiaría. Y esto sobre todo entre los argentinos. Entre los migrantes, que no eran todos venezolanos, la verdad es que era variado, pero bueno, había muchos venezolanos y los venezolanos son los más antisindicales, lógicamente por ahí porque los que exiliaron son más anti-Maduro igual sindicatos, entonces bueno, todo sindicato era mala palabra. Pero bueno, también otra cosa interesante es que había una diferencia de cómo se valoraba el dirigente sindical, de la organización sindical, de la cuestión de organizarse para tener más derechos. Y la organización era como, sí, estaría bueno. Los dirigentes, que más o menos se conocían así al voleo general, tenían una muy mala impresión. Entonces eso también habla del desprestigio sindical que se opera para que tengan tenga menor injerencia en lo que es la relación trabajo-capital. Entonces lo que salía bastante, sobre todo entre los argentinos que sí querían organizarse, esto de reflexionar, incluso por fuera de preguntas de la encuesta en sí, se ponían a reflexionar por
sobre la necesidad de autoorganizarse en forma colectiva para mejorar sus condiciones laborales, pero remarcando mucho la forma autónoma, justamente porque si los líderes que conocemos no son realmente representativos o no nos defienden, o si en experiencias laborales pasadas ya hemos visto que no nos defienden, bueno, los que tenemos que tener el mando de esa sindicalización seríamos nosotros mismos. Por otro lado, esto convive con una resignación, o sea, hay una... Sí, es una resignación general de casi que ya perdimos o es muy difícil ganarle a plataformas que son globales. Y después, por otro lado, tenemos a los más jóvenes que no tienen mucha trayectoria laboral, lógicamente, y decían que no sabían ni qué era un sindicato, ni qué derechos podrían tener, ni qué era un convenio colectivo de trabajo, por ejemplo. Después, en cuanto a acción colectiva y orientación política, la verdad es que de orientación política no había pregunta concreta, simplemente hubo como algunos comentarios, por eso ni lo traje porque es muy poco, pero sí se preguntaba sobre acción colectiva pasada y futura. Los trabajadores, los repartidores en general participaron, no los que yo encuesté, pero participaron la primera huelga fue en el 2018, apenas había empezado a operar Rappi, o sea, fue una acción rápida que tuvieron frente a esa plataforma. Y después con la pandemia también hubo una suerte de huelgas internacionales, pero la realidad es que de eso no quedó mucho. Hoy en día no son trabajadores que se movilicen, hay muy baja politización en general. Y después otra cosa que me llamó la atención es que no había ninguno, o sea, todos los que me decían alguna opinión política, ninguno me decía algo favorable del gobierno. Todos los comentarios que recibí de las políticas del gobierno, lo que sea, eran más bien contrarios o directamente los ignoraban, pero no había nada explícito cuando en las campañas electorales, tanto la de 2021 como 2023, hubo una adhesión completa de trabajador de Rappi con votante de Milei. Bueno, yo no los encontré por lo menos, y tuve comentarios de compañeros que me decían, no, es que hay muchos arrepentidos de haberlo votado. Después, el punto de la solidaridad y la comunidad entre repartidores. Bueno, la realidad es que, como decía antes, son trabajadores que están muy en contacto constantemente, a diferencia de los choferes de Uber. Yo para otro trabajo de campo también entrevisté a choferes, y la realidad es que es bien distinto, porque en estos lugares que yo decía, ahora vamos a ver uno en concreto del McDonald's de Palermo, se encuentran un montón y se pasan data del trabajo, pero también después juegan al fútbol juntos, no sé, los del McDonald's de Palermo contra el McDonald's de Las Heras y así. Y se están constantemente ayudando, y por esta identificación que tienen como repartidores, si ven a cualquiera en la calle, lo van a ayudar. Y yo creo que esto es parte de la contracara del ser repartidores disponibles, de que lo que decía al principio es que en esos tiempos muertos, en ese tiempo improductivo que queda a costa del trabajador, la realidad es que ellos en algún sentido lo aprovechan para forjar vínculos, lazos sociales que los ayudan en el trabajo, pero que también exceden completamente el trabajo. Y bueno, yendo al McDonald's de Palermo, perdón, las fotos son horribles, pero bueno, son las que pude conseguir. Yo creo que para que vean que por esta cuestión de la lógica espacial, en el McDonald's de Palermo, que es para mí una excepción porque no lo suelen tener, tenían mesas y sillas, y después tenían también lugares para cargar el celular, y después, bueno, al ladito, o sea, a la izquierda estaba el McDonald's, donde tenían baño, por ejemplo. Y para mí incide mucho el que ellos hayan conquistado, porque hay como una historia de lucha en este McDonald's, que ellos hayan conquistado este espacio porque Rappi quería poner un Rappi Turbo ahí, y bueno, ellos como que se aliaron con los trabajadores de McDonald's, con los que se llevan muy bien, y lograron que ese espacio lo dejaran estrictamente para ellos. Obviamente un espacio pensado para los consumidores, no para los repartidores, pero ellos lo ocuparon, digamos, y ahora la realidad es que están por lo menos todas las tardes, y ahí es un lugar donde celebran cumpleaños en ese McDonald's. O sea, reconvierten ese espacio en uno de, por un lado, de descanso, de cargar el celular, de ocio, de celebrar los cumpleaños, de compartir entre ellos.
Y acá puse lo del contrapeso del ser invisibles, porque varios repartidores me dijeron somos invisibles, lo cual a mí me sonaba extraño porque justamente los repartidores digitales son los más visibles que hay. Los vemos todo el tiempo en las ciudades, tienen mochilas gigantes naranjas, pero ellos se sienten bastante invisibles, pero por todas sus condiciones laborales que tienen que soportar. Y después, yendo a las repartidoras mujeres, yo pude entrevistar muy poquitas, 3 en total, 9 venezolanas, 4 argentinas. La realidad es que ellas no suelen quedarse mucho en estos lugares de espera. Sus propios compañeros me comentaban que, bueno, no, es que son muy eficientes ellas, se enfocan en hacer su trabajo y volver a sus casas. Y con las que sí pude hablar un poquito más, aparte de la encuesta, ellas me decían que eligen los horarios flexibles porque justamente necesitan esos horarios para poder trabajar en los momentos en que sus hijos están en las escuelas o momentos en que sus hijos los puede cuidar otra persona porque tienen alguna red que lo puede cuidar. Entonces esto se relaciona también con lo que decía Paula al principio de las tareas que recaen en las mujeres. Y por último, cierre y preguntas. Bueno, como decía antes, yo voy a hacer una investigación sobre los repartidores y a mí hacer este trabajo me permitió seguir preguntándome cosas, también por colegas que vieron mis notas de campo y demás y pudieron hacerme comentarios. Yo sigo pensando, por ejemplo, yo tendría que saber cuáles son las trayectorias ocupacionales de estos trabajadores, porque como vimos antes, no son solo pibes de 20 años, pibes o pibas de 20 años, la realidad es que hay gente que muchas veces ya tiene 30, 35, 40, que viene de ser despedida o no, pero bueno, para poder hacer la relación estricta con el mercado laboral, con un mercado laboral fragmentado, precarizado, como es el actual, creo que el dato de trayectorias ocupacionales sería interesante. Después, la cuestión de las demandas, en la encuesta no se preguntaba por las demandas, pero salían. Salían, no sé, lo de ingresos fijos, el poder tener el seguro, porque no todos tenían seguro, porque depende en qué plataforma trabajás para tener seguro. Y después está esa cuestión de quienes quieren más libertad y quienes quieren relación de dependencia, ¿no? Para tener los derechos de vacaciones y demás. Después la cuestión de, como a mí me interesa la perspectiva de género, y quizás mirar estas cuestiones de las tareas de reproducción social en el hogar y demás, pienso que desigualdades de género existen en estos espacios, en aspectos, perdón, como los ingresos, las percepciones y valoraciones sobre el proceso de trabajo, cómo es el uso del tiempo de la relación trabajo y vida fuera del trabajo, la diferencia que hay entre varones y mujeres en esto, cómo están compuestos los hogares. Y después, por último, cuál es la orientación política de los trabajadores de plataformas de reparto y si existen diferencias entre mujeres y varones en esto, porque, como veíamos antes, yo no encontré a los mileístas, quizás están, seguramente, pero aparentemente no tan mayoritariamente, pero bueno, sería interesante poder ver las mujeres qué opinan políticamente para poder comparar si hay una incidencia de género ahí. Para terminar, como de cierre, perdón la extensión. Bueno, estas plataformas imponen una vigilancia algorítmica que no sabemos bien cómo funciona, es la caja negra que suplanta a ese jefe patrón humano y pareciera acabar con todo margen de acción para esta fuerza de trabajo. Sin embargo, para mí lo que yo veo es que es esa misma condición la que los impulsa en primero comunicarse entre sí por cosas laborales, pero después compartir. Eso se transforma en compartir injusticias, eso se transforma también en vínculos de amistad. Y yo creo que esto ahonda en la cuestión subjetiva, que a mí es lo que me interesa y me parece fundamental, en cómo se puede pensar que esa resistencia individual, que empieza por evitar un bloqueo, empieza por, no sé, cositas chiquitas, en acción colectiva, con demandas comunes y con un horizonte de futuro. Y yo traía la cita o un parafraseo de Woodcock, que en el 2021 hizo un trabajo muy interesante sobre trabajadores de plataformas en general, y él puntualizaba en que no son trabajadores inorganizables. Coincido con eso, yo creo que hay un potencial que habría que seguir explorando. Si pensamos en la posibilidad de ampliar derechos de la clase trabajadora en general, por lo menos de este sector, pero de la clase trabajadora en general también. Bueno, gracias. Bueno, continuamos con la exposición de Mariela Cambiaso, que va a hablarnos sobre procesos de trabajo industriales, nuevas tecnologías e impactos sobre el trabajo de las mujeres. Hola, hola. Ya pasamos de PPT, perdón. Acá.
Bueno, gracias ahí por la presentación. El título del trabajo ya lo presentó José. Este es un trabajo que escribimos junto con Juliana Yantorno, que es becaria doctoral acá de nuestro equipo, del CITA, que no está presente de acá porque está haciendo una estancia doctoral en Brasil, en la UPI, pero es mencionar que es un trabajo que estamos haciendo en conjunto. Y el objetivo que nosotras nos planteamos era analizar el impacto de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de trabajo industriales sobre el trabajo de las mujeres. Nos interesaba pensar este recorte y lo hacemos en base a entrevistas que venimos haciendo a dirigentes, delegadas, activistas. Entrevistamos también a algunos varones y no lo planteamos en general, sino a partir de un recorte de ciertos sectores, algunos sectores históricamente feminizados, como los sectores de alimentación, textil, fumista, y también mirando sectores masculinizados, donde la incorporación de mujeres es más reciente. Ahí tomamos un caso bastante particular, que es un astillero, es una empresa estatal. Pero bueno, las conclusiones o lo que vamos a ir planteando tiene que ver con este recorte que les comentaba. Y el contexto en el que surge esta pregunta tiene que ver, por un lado, con la propia dinámica de incorporación de nuevas tecnologías y los cambios que viene generando en los procesos de trabajo, tanto en la industria como en los servicios. Varias de estas cosas estamos charlando. Y también con la renovación de los debates que esto planteó al interior de los estudios de la sociología del trabajo, de la economía. Y en estos nuevos debates se plantean distintas posiciones. Algunos teóricos argumentan que la automatización podría conducir a que desaparezcan ramas enteras o se destruyan puestos de trabajo o se terminen con ciertas tareas a gran escala, y ahí entonces tenemos las tesis del fin del trabajo revisitadas, que en los últimos años reaparece esta discusión. Hay teóricos que son más críticos y que cuestionan estas miradas, reconociendo el carácter necesario que tiene el trabajo para el capitalismo. Otros consideran que es importante mirar también la desaceleración de la economía y la caída de la productividad a nivel global para poder comprender la caída de los niveles de empleo en el sector industrial. Y estas lecturas y los debates que venimos también dando, expresión de eso es el libro que comentaba Gastón al principio que publicamos, nos llevaron a plantearnos estas preguntas que de alguna manera organizan esta presentación. Por un lado, cómo se expresa la incorporación de nuevas tecnologías y la automatización en la industria, qué impacto tiene esto sobre el trabajo de las mujeres y cómo se pueden explicar estos efectos que encontramos a partir de qué hipótesis les dijimos nosotras, ¿no? Hacemos una breve mención sobre diálogos que pueden plantearse con estudios previos sobre el tema. Por un lado, hacer algunas menciones. Por un lado, que los debates sobre automatización y digitalización del trabajo se vienen concentrando mayormente en discutir el crecimiento de las plataformas digitales, y acá nos interesa poner la lupa sobre el sector industrial, el clásico sector industrial, que viene siendo menos estudiado y que tiene una particularidad, y es que es muy difícil ingresar, por lo menos en Argentina, saber qué pasa en las fábricas. Entonces acá intentamos hacer esto a partir de estas entrevistas que les comentaba al inicio. Por otro lado, también avanzar con el trabajo nos llevaba a pensar en la importancia de volver a los estudios clásicos sobre proceso de trabajo, tratando de no enfocar la mirada solo en las tecnologías físicas, ¿no? O sea, enfocar la atención en los avances tecnológicos nos conduce a reparar sobre aspectos visibles del proceso de trabajo, pero contra cualquier fetichismo tecnológico. Nos parecía que abordar y comprender los efectos sobre el trabajo, en este caso que nos interesa de las mujeres, también exigía tener en cuenta dimensiones menos visibles como las percepciones, como las sensaciones derivadas de las arbitrariedades, las desigualdades que son necesarias para sostener la división sexual del trabajo, para sostener la propia explotación. Y también la importancia de recuperar estudios previos que miraron este cruce entre género y nuevas tecnologías en el sector industrial en América Latina. Encontramos algunos trabajos de los años 90 que analizaron los cambios en los procesos de trabajo, discutiendo contra los paradigmas de la modernización, la racionalización, tratando de ver cómo impactaban el trabajo de las mujeres. Y un poco las conclusiones resumidas de estos hallazgos tenía que ver con, la continuidad de la división sexual del trabajo. Entonces nos interesaba hoy, cuando volvemos a discutir los avances de las nuevas tecnologías, pensar qué pasa hoy si miramos este cruce.
Bueno, en primer lugar me meto en esta pregunta, que es de que hablamos cuando hablamos de nuevas tecnologías en la industria manufacturera, y ahí volver a recordar que estamos mirando estas ramas a las cuales tenemos acceso por el trabajo de campo que venimos haciendo, y ahí resumir las conclusiones en 3 puntos. En primer lugar, lo que pudimos ver es que la incorporación de innovaciones tecnológicas se plantea como un fenómeno sostenido y continuo en el tiempo. Permanentemente se está evaluando el proceso de trabajo, se incorporan pequeñas o grandes modificaciones según sea el caso, se hacen pruebas también, incorporan tecnología para hacer pruebas. Esto no significa que en estas evaluaciones tomen en cuenta ni las necesidades de las y los trabajadores, ni sus requerimientos para pensar estos cambios, pero lo cierto es que estos cambios aparecen. En las entrevistas se menciona desde la incorporación de mecanismos muy simples con bajos niveles de autonomía respecto al trabajo humano, pero que modifican las tareas y por ende también la cantidad de trabajadores que son requeridos para hacerla, hasta la modernización parcial o completa de las máquinas de un determinado sector, que pueden funcionar a mayor velocidad y por ende permiten reducir la cantidad de máquinas y por ende de trabajadores que las operan para alcanzar estándares similares o más altos de producción, y también la propia incorporación de robots y robots colaborativos como el de la imagen, donde el trabajo se completa con el trabajo de la máquina y la intervención de un trabajador o trabajadora, en general trabajador, en distintos sectores. En las entrevistas aparecen mencionados los sectores robot en sectores de elaboración, en envasado, en el pasaje de los productos de una máquina a la otra, en el depósito o las almacenes. En la bibliografía también se señala que existe una relación directa entre el tamaño de las empresas y la incorporación de tecnología, y esto también lo vemos nosotras. En el entramado industrial argentino hay un predominio muy grande de pequeñas y microempresas, también en los casos y las ramas que estamos mirando, y si bien la automatización de los procesos está presente en todos los casos, su combinación con la robotización solo aparece mencionada en empresas medianas y grandes, sobre todo multinacionales y fundamentalmente en los sectores alimenticio y perfumista, como sectores más dinámicos en la incorporación de tecnología. O sea, ahí también hay heterogeneidades por rama. Y ahora bien, más allá de los niveles de autonomía respecto al trabajo humano, las máquinas y robots nunca pueden operar solos, siempre se necesita del trabajo humano, y a su vez el trabajo humano especializado en la actividad, porque cuando se avería, cuando se rompen, los trabajadores tienen que completar manualmente los procesos para darle continuidad, para evitar que se pierda el producto o bien que se rompa la máquina. La heterogeneidad también la vemos en relación a la rentabilidad de los mercados al que se destinan los productos. Las inversiones son mayores en el caso de productos destinados a la exportación. Esto hace que en un mismo establecimiento productivo haya líneas robotizadas y organizadas con software más sofisticados, y otras donde se conserva un porcentaje importante de trabajo manual, incluso en empresas multinacionales grandes. Y por último, lo que vemos es que algunos de los cambios recientes en materia de innovaciones tecnológicas se concentran en trabajos manuales y de envasado, tradicionalmente ocupados por mujeres. Y esto tiene línea de continuidad con resultados de otras investigaciones que vienen estudiando las probabilidades de automatización de ciertas ocupaciones. Acá vemos que la automatización en la industria avanza sobre tareas manuales y de baja calificación. Sin embargo, no son los varones los más afectados por este proceso, como se señalan en general en estas investigaciones, sino que en las fábricas feminizadas esto afecta mayormente a las mujeres. Se mecanizan, se automatizan e incluso se robotizan procesos que anteriormente requerían trabajo manual de las mujeres en estos sectores, y cuando esto ocurre no son las mujeres quienes continúan desarrollando las tareas, sino que son los varones los que ocupan los puestos en las máquinas. Entonces, un poco ahí viene la segunda pregunta, que algo ya empezamos a ver, es cómo impactan estas innovaciones tecnológicas en clave de género, y ahí concentramos un poco las respuestas en 3 puntos. Uno de los debates que asume protagonismo en la literatura, y ya venimos charlando sobre eso, tiene que ver con la probabilidad de que esto provoque o no desempleo tecnológico, y para ver si estábamos frente a una reconfiguración de los niveles de empleo en la industria, analizamos la participación de mujeres y varones en los últimos 10 años en establecimientos de más de 10 trabajadores que, como les mencionaba antes, son más propensos a la incorporación de tecnología. Y en base a datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, lo que muestra el gráfico es que el empleo asalariado de las mujeres
se mantuvo casi sin variaciones, con un promedio que va más o menos 21,7, 22%, lo que muestra que las mujeres siguen constituyendo una porción minoritaria de la fuerza laboral en la industria, históricamente fue así, y lo que más bien parece imponerse es una tendencia al estancamiento en estos niveles bajos. Su participación se redujo notablemente en la crisis de la pandemia, pero después volvió a estabilizarse. Y esto se repite cuando miramos, por ejemplo, solamente los niveles de trabajo registrado, sin hacer distinción según la cantidad de trabajadores y trabajadores por establecimiento, y ahí solamente en el sector textil se ve una pequeña caída. Pero nos parece que con este panorama no podemos hablar de una idea de desempleo tecnológico, que por ejemplo se ve con más claridad en otros casos, como por ejemplo en el sector bancario. Hay estudios sobre eso y donde se ve la caída más clara y sostenida de trabajadores y trabajadoras en el sector. Aunque no podamos generalizar cuantitativamente los efectos del cambio tecnológico sobre el empleo de las trabajadoras, sí aparece como un emergente en las entrevistas. Y ahí identificamos 3 formas en las que esto aparece en los testimonios. Por un lado, aunque el impacto de la tecnología en la reducción de empleo se produce para el conjunto de las y los trabajadores, parece pesar más sobre las mujeres y profundizarse en momentos de crisis, como les comentaba, con la pandemia. En los casos donde se producen incorporaciones de nuevos trabajadores, se jerarquiza el ingreso de varones, incluso en sectores y para realizar tareas que antes hacían las mujeres. Y también se menciona una tendencia a reemplazar mano de obra femenina con mano de obra masculina cuando se incorpora nueva tecnología. Los hombres se quedan en las máquinas que ingresan, las mujeres se pasan a otros sectores. Entonces siguen existiendo sectores solo de varones, porque está menos extendida la incorporación de mujeres en los sectores de producción, pero las tareas que antes solo eran realizadas por mujeres, como el envasado, ahora también incluyen a los varones, generalmente como maquinistas. Otro de los efectos aparece asociado a la división sexual del trabajo, y ahí estuvimos dándole vueltas a eso bastante. Nos preguntábamos si las innovaciones tecnológicas permitían introducir cambios en este sentido, recuperando también preguntas de estudios, como les comentaba, de los años 90, pero los resultados arrojan continuidades negativas para las mujeres. Con las nuevas tecnologías se reemplazan tareas consideradas delicadas que realizaban las mujeres, como poner etiquetas chiquitas, seleccionar productos defectuosos, doblar y empaquetar prendas, decorar. Entonces decimos que se produce un doble proceso. Por un lado, la incorporación de nuevas tecnologías quita relevancia a la división clásica entre tareas manuales, delicadas, prolijas, limpias, como tareas de mujeres, y tareas pesadas y técnicas, como tareas de varones, pero por otro lado, la fuerza física sigue asociada a la masculinidad y la motricidad fina y la delicadeza a las mujeres. Y en este esquema, aunque la fuerza física ya no sea tan requerida como antes, los varones siguen asociados al trabajo en las máquinas y las mujeres al remanente de tareas livianas que va quedando, que son tareas tailorizadas, poco calificadas. Entonces, aunque pierde peso objetivo, perdura el viejo sistema de calificaciones y las divisiones que esto plantea al interior de las fábricas, porque en la práctica las mujeres también manejan máquinas, en general las más viejas, y hacen trabajo pesado, solo que no siempre llega a ser reconocido como tal, porque no es parte de su tarea fija, sino parte de las tareas que ocupan si eso es requerido. Y ahí pasamos a la discusión sobre la polivalencia que está en la próxima, que pida asistencia. Bueno, y ahí el tercer efecto que aparece vinculado a la precarización, decimos, e intensificación del trabajo de las mujeres, que se expresa en distintas cuestiones. Por un lado, que no podemos hablar de desempleo tecnológico femenino, como charlábamos antes, los datos sí muestran que la participación de las mujeres en la industria crece de la mano del aumento del empleo no registrado y del cuentapropismo. Cuando crece bajo esta condición y también crece en establecimientos micro, o sea, en empresas muy chicas. Entonces, cuando pensamos en la precarización del trabajo de las mujeres, no tiene solo que ver con pensar en el crecimiento del sector servicios, sino que también se da en la industria y bajo estas características particulares. También se expresa en la intensificación de los ritmos de trabajo de los puestos manuales remanentes que quedan, ¿no? Que son los que ocupan más las mujeres. La incorporación de tecnología permite aumentar la autonomía de las máquinas, eso permite aumentar la velocidad de los procesos, los niveles de producción crecen, pero quedan puestos manuales.
esos puestos los ocupan las mujeres y el ritmo de trabajo en esos puestos es muy alto. Y eso, en ese sentido, hablamos de la intensificación de ese ritmo porque las mujeres tienen que trabajar a esa velocidad que imponen las nuevas máquinas. Y por último, la probabilidad de reducir planteles de trabajadores y trabajadoras. Esto se ve mucho. Nosotras hicimos trabajo de campo en el contexto de caída de la industria de estos últimos años, sobre todo. Entonces se habla mucho de la reducción de los planteles de trabajadores y trabajadoras. Y eso se apoya mucho sobre la polivalencia del trabajo que permite cubrir las necesidades de la producción según ir modificando las tareas para cubrir las necesidades de la producción. Y ahí también sale permanentemente que son las mujeres las más afectadas por estos cambios permanentes de tareas y puestos, porque el hombre es maquinista, se queda en la máquina, la mujer rota. Entonces, para cerrar, queríamos dejar planteados algunas hipótesis con posibles explicaciones o preguntas para tratar de entender estos efectos que observamos. Y ahí ya no son 3, son 4 puntos muy breves. Una explicación que está muy presente tanto en la bibliografía como en las entrevistas es la apelación a que hay una dimensión cultural o ideológica que funciona como barrera para que las mujeres accedan a puestos que se asumen como de varones. Y lo novedoso, que nos parecía interesante remarcar, es que las innovaciones tecnológicas tensionan estos fundamentos sobre los que históricamente se apoyó esta división del trabajo. Ya no es tan necesaria la fuerza física, ni se requieren conocimientos técnicos sofisticados, porque una de las ventajas también que tienen las nuevas máquinas, por lo menos así se venden, que es que son de programación sencilla y de poco tiempo se necesita para aprender a manejarlas. Y esta falta de fundamento deja más al descubierto las arbitrariedades que se perciben y se denuncian en algunas fábricas como machismo, ¿no? Es muy común que todas las entrevistas arranquen diciendo esta fábrica es muy machista. Y ahí nos parecía interesante en esto que volvíamos, que planteaba al inicio, recuperar clásicos para pensar procesos de trabajo, y ahí releyendo a Paul Willis en Aprendiendo a Trabajar, él ahí plantea que la división del trabajo habilita interpretaciones culturales y sociales, pero es una tendencia real y objetiva que opera en las fábricas y que el capital necesita poner en juego para administrar en control la planificación, la intensificación del trabajo. Entonces nos parecía que en ese cruce entre interpretaciones culturales y gestión del control en la producción podía haber pistas interesantes para pensar y seguir indagando sobre estas permanencias en la forma en la que se organiza el trabajo. Otra dimensión tenía que ver con pensar las políticas patronales en relación a los costos de contratar mujeres, y esto aparece así en las entrevistas. Está claro que la racionalidad empresaria no se puede generalizar y esto se expresa en los testimonios. En la mayoría de las entrevistas surge que los empresarios no quieren contratar mujeres por el problema de las licencias, por los embarazos, pero también surge que eligen contratar mujeres porque su posición más vulnerable las hace más disciplinadas para el trabajo. Entonces nos preguntábamos si se trataba de un problema de costos, como aparece tan naturalmente en las entrevistas, que por ejemplo podría asociarse a ciertas conquistas más recientes, como los derechos a licencias más largas por lactancia, licencias por violencia de género, el pago por guardería, derechos conquistados en los últimos años, sobre todo en fábricas grandes, que también es donde se discuten más estas cosas, o si había algo de la crisis de reproducción social que habla Nancy Fraser para dar cuenta de la crisis que atraviesa el trabajo asalariado, el ajuste sobre las políticas públicas y la propia vida en el hogar. Si cuando se desmoronan las instituciones públicas, cuando se debilitan las redes familiares y comunitarias y la responsabilidad de los cuidados recae con más fuerza sobre el trabajo de las mujeres, que es un poco lo que charlábamos en el primer panel, si esto no podía generar también más interferencias con el trabajo asalariado de las mujeres en las fábricas, con jornadas largas, con donde se exigen horas extras, con horarios rotativos. Y en tercer lugar, dejábamos planteada una hipótesis sobre lo que podríamos definir como efectos contradictorios de las discusiones que introdujo el movimiento de mujeres. Algunas autoras, esto se viene conversando también en la bibliografía, algunas autoras plantean que el movimiento de mujeres colaboró en instalar discusiones que derivaron en la incorporación de trabajadoras en algunos sectores, incluso en sectores masculinizados como el metal mecánico. También el caso del astillero, como les comentaba al inicio, es expresión de esa experiencia de incorporación reciente de mujeres a la producción, pero también, aun cuando el impacto de mujeres, como venimos evaluando en los trabajos que venimos haciendo, ha sido desigual,
habilitó la posibilidad de configurar diversos cuestionamientos, redefinir lo que se considera justo o injusto, habilitó reclamos por lugares de trabajo y esto genera conflictos nuevos que las empresas también parecen querer evitar cuando la incorporación de máquinas parece volver menos imprescindible la prolijidad, la delicadeza del trabajo manual que antes se valoraba como irreemplazable. Y por último, ligado a este punto, mencionábamos un punto sobre que venimos trabajando un poco más, que tiene que ver con pensar las demandas de género y las agendas sindicales, como plantean algunos autores, por ejemplo, Agustín Nava, que va a estar mañana en el panel de la mañana. La intervención política es central para evaluar los resultados a los que puede llevar la denominada revolución digital, ¿no? Y en ese sentido, la intervención de los sindicatos puede llegar a cumplir un rol muy importante si discute los términos en los que se implementan estos cambios en los lugares de trabajo o muy perjudicial si no lo hace. Y un poco preguntándonos qué demandas, qué se discute a nivel de los sindicatos, lo que veíamos es que aunque se reconocen las desigualdades de género en las fábricas, en la mayor presión y vigilancia que recae sobre el trabajo de las mujeres, en la desvalorización de su palabra, en las desigualdades en el acceso a ciertas categorías o puestos de trabajo, en la violencia, en el machismo, en la mayoría de los casos no logran articularse demandas de género que pongan en el centro estos temas y sobre todo, y lo más importante, que este punto no ingresa en las agendas sindicales pensadas en un sentido más institucional, ¿no? Se ha discutido mucho cuando discutíamos sobre revitalización sindical el problema de la reducción de las agendas sindicales, la tendencia de los sindicatos a negociar solo por salario, a dejar de fuera las condiciones de trabajo, pero nos parece que estas discusiones asumen hoy un valor muy importante porque además de condiciones de trabajo desventajosas, degradadas, precarizadas, definen posibles desplazamientos de esta fuerza de trabajo de las mujeres. Entonces, no discutir la división sexual del trabajo en las fábricas plantea el riesgo a que se lleve a una inserción cada vez más reducida o bajo condiciones de mayor precarización, como comentaba antes. Bueno, esto para compartir. Muchas gracias. Bien, Mari. Por último, la última exposición va a estar a cargo de Julieta Longo y se titula Nuevos o nuevas trabajadoras de la digitalización, trabajar en plataformas en línea en Argentina durante la post-pandemia. Bueno, a ver ahí logramos poner el power. Espera, ese que está bien. No está. Ya vamos, si quieren les voy contando. Volvemos a hablar sobre plataformas y en realidad lo que voy a presentar hoy no es el resultado de un trabajo, sino un poco las reflexiones del trabajo de campo que venimos haciendo con Mariana Fernández Massi hace ya casi 5 años que venimos trabajando sobre trabajadores y trabajadoras de plataformas, de distintas plataformas. Algunas son de servicios físicos y otras son de servicios virtuales. Bueno, y ya viene. Mientras tanto les cuento que Mariana no va a venir, no porque está haciendo una pasantía en ningún lugar, sino porque se enfermó su hija. Ella se siente muy culpable y pide disculpas, pero creo que le enfermó mi hija, así que tenemos culpa muy compartida. Bien, ahí empieza. Bien, entonces como les comentaba, son un poco los resultados de estos últimos años de investigación y en realidad lo que voy a presentar hoy acá... ¿De dónde cambios? Me estoy cambiando. Listo. Sí. Vuelvo ahí. Listo. Bueno, como les comentaba, lo que voy a presentar tiene que ver más con los resultados de plataformas de servicios virtuales, que muchas veces se las llama también plataformas de trabajo remoto, y en realidad que obedece a una clasificación muy clásica ya, que se hace sobre este tipo de plataformas y se diferencia de aquellas de servicios físicos donde algo del trabajo se hace en el mundo real y que por lo menos tienen una parte del trabajo que generalmente se realiza cara a cara, y las de trabajo remoto donde tanto el intercambio entre clientes y trabajadores como el propio bien o el propio servicio que resulta del trabajo está todo digitalizado y es todo virtual.
Entonces, nosotras venimos trabajando sobre este tipo de plataformas y en realidad dentro de esas plataformas podemos diferenciar a su vez, ahí está, no, en los tres. Dentro de esas plataformas de servicios virtuales podemos diferenciar dos tipos de plataformas según su nivel de calificación, que no tiene que ver tanto con el nivel de calificación que tengan las personas, como van a ver ahora, sino con qué es lo que se espera en cada una de estas plataformas. Entonces, en las plataformas de microtrabajo, que creo que algo de eso estuvieron viendo hoy a la mañana, yo llegué para los comentarios, pero me parecía que habían visto algo, son plataformas donde se las llama de microtareas, porque lo que hay son tareas que realmente son muy chiquitas. Las tareas son muchas veces clasificar imágenes, revisar resultados de búsqueda, revisar contenido ofensivo de redes sociales. Es todo el trabajo que hace que los algoritmos funcionen bien, porque en realidad cuando falla un algoritmo hay un trabajador o una trabajadora atrás mirando eso y ayudando a que ese algoritmo vuelva a clasificar las cosas de formas correctas y que también nos permite navegar por internet de formas más o menos seguras. Digo, todas las cosas que uno reporta, en algún punto hay parte de ese proceso que está automatizado, pero hay mucho de ese proceso que está automatizado porque hay trabajadores atrás automatizándolo todo el tiempo. Y en este caso, en el de las plataformas de microtareas, el objetivo de esas plataformas no es ofrecer trabajadores y trabajadoras calificadas, obviamente, sino es ofrecer grandes masas de trabajadoras y trabajadores que puedan hacer ese trabajo lo más rápido posible, porque muchas veces estas verificaciones se hacen en vivo, en el propio momento que se manda la tarea. Y son plataformas donde además no hay límites, no se selecciona a los trabajadores. Las barreras de entrada existen porque muchas veces lo que interesa es que hablen en inglés, entonces muchas veces estas plataformas hay que hacer exámenes y hay que aprobar determinados niveles de inglés, pero una vez que se aprueban esos exámenes, una vez que se entra a la plataforma y se tiene un usuario, cada tarea se postea para X cantidad de trabajadores. Entonces, si uno entra en la tarea, la puede realizar. Nadie está seleccionando qué trabajador va a hacer una tarea u otra. Entonces, en ese sentido, por eso se habla de grandes masas de trabajadores. Muchas veces se los llama trabajadores fantasmas, porque son los trabajadores que están atrás de los algoritmos y la inteligencia artificial y todo lo que consideramos que es absolutamente automático. Y después hay otro tipo de plataformas bastante distintas, que son estas que tengo acá a la derecha, que sí implican niveles de calificación mucho más altos. Hay algunas de esas que no son las que analizamos nosotras, pero que implican niveles de calificación tan altos que para entrar a la plataforma hay que pasar numerosas entrevistas y numerosas pruebas para poder ser trabajador o trabajadora de esas plataformas. Pero en esas plataformas, al revés de las de microtareas, lo que se postean son grandes proyectos. Grandes proyectos en el sentido que implican un trabajo y la realización de un bien digital o de un servicio digital completo. Entonces son proyectos donde los trabajadores tienen muchísimo más control de su proceso de trabajo y que todavía hacen trabajos bastante globales, si bien es real que esas tareas cada vez se fragmentan más, pero eso lo podemos charlar más adelante. Y en ese caso sí, lo que se pide es trabajadores con calificaciones distintas, que pueden ir desde ser traductor hasta diseñador, hasta hacer algún código de software, etcétera, etcétera. Y en esas plataformas sí hay selección, se postean los trabajos. La plataforma era como una intermediaria entre personas que postean proyectos, los trabajadores aplican y son los propios clientes, o sea, los que postearon el proyecto, los que seleccionan qué trabajador o trabajadora va a hacer el proyecto. Y en ese sentido, la plataforma opera más como una intermediaria, pero no hay asignación automática de tareas. Acá es interesante porque en ninguno de los dos casos aparece la asignación algorítmica como aparece en las plataformas de servicios físicos. Acá en las de microtareas los trabajadores pueden hacer todas las que puedan, digamos, hasta que la tarea se complete. Y en el de macro tareas o trabajo por proyectos, es el cliente el que sigue seleccionando quién va a completar esa tarea. Ahora, ¿cuál es la relevancia o por qué estamos investigando estas plataformas en Argentina? No, igual ahí no tengo, saqué la diapositiva, así que les sigo hablando acá. Tenía un lindo mapa, pero no era tan claro. Porque en realidad las dos plataformas, por distintos motivos, están pensadas para unir el norte global, y particularmente Estados Unidos, con Asia. Si uno mira, tenemos pocos datos porque no son públicos, pero si uno mira los datos que ofrecen las propias plataformas, muestran el flujo de trabajo
y rápidamente se ve que el gran flujo de trabajo une Estados Unidos y Asia. Ahora, dentro de América Latina, Argentina empieza a ser un país que aparece como uno de los más relevantes para pensar estas plataformas. Y ahí hay dos cuestiones. Si bien en Asia hay muchísimos trabajadores que tienen salarios muy bajos, en Argentina empieza a aparecer otros condicionantes. En primer lugar, que si bien la mayoría de las tareas son en inglés, el segundo idioma más hablado a nivel internacional es el español y en algún lugar tienen que hacer todas esas tareas de perfeccionamiento de los algoritmos que tienen que ver con el español. Entonces hay tareas que no tienen que ver solamente con el inglés. Y por otro lado hay niveles de calificación de los trabajadores muy relacionados con la educación pública en Argentina que empiezan a ser cotizados a nivel internacional. Entonces la combinación de salarios bajos y altos niveles de calificación es interesante para este tipo de plataformas por proyecto. Entonces, no tenemos muchos datos, obviamente no hay datos oficiales de este tipo de trabajo, pero hay un observatorio que es un acuerdo entre la Universidad de Oxford y la Organización Internacional del Trabajo, en donde lo que hacen es traquear los proyectos, o sea, miran quién agarra los proyectos que se postean en las plataformas, y Argentina aparece desde hace 5 años más o menos entre los 15 países con más fuerza de trabajo freelance, le llaman ellos. Y dentro de América Latina aparecen solamente Argentina y Venezuela. Y en el microtrabajo, si bien tampoco contamos con datos, nosotras venimos trabajando este caso en asociación con Paola Tuaro, que hizo un análisis, una gran encuesta sobre las plataformas de microtrabajo en español, y hicieron encuestas en España y en Latinoamérica, y ahí espontáneamente Argentina apareció como uno de los países más significativos para pensar en el microtrabajo en América Latina. Así que, bien. Pasamos entonces a la primera gran pregunta. En realidad, creo que se los dije al principio, pero quizás no, que un poco el espíritu es pensar, bueno, ¿cuál es la novedad de estos trabajos digitales y de estos trabajadores? Si son nuevos, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es el alcance? Y un poco también, ¿por qué estamos hablando de este tipo de trabajos ahora y no antes? Digo, ahora vamos a ver si tiene que ver solamente con una novedad en términos de que las plataformas están modificando ahora el mercado laboral o las posibilidades de trabajar, o si tiene que ver con otros motivos. Y la primera respuesta fácil para la pregunta de si son nuevos trabajos sería pensar que son infraestructuras digitales que vienen a plantear algo de novedad a lo que conocemos del mercado laboral físico o clásico. Y en realidad esa primera opción se puede falsear muy rápidamente. En primer lugar, porque un poco les comenté que la gestión algorítmica en estas plataformas hace poquito y nada. Algunas de estas plataformas empezaron a sumar la asignación automática, pero la verdad es que la manera en la que funcionan en términos de la infraestructura digital no tiene muchos cambios con las primeras plataformas de trabajo freelance que surgieron a fines de los 90. Entonces, son casi tan viejas. Yo había puesto la palabra viejas y Mariana me la marcó para decir, eso no es viejo. Pero para mí, si tiene 30 años, es algo bastante histórico ya a esta altura. Digamos, surgieron casi con Internet y no hay tantas modificaciones en los últimos años que nos permitan pensar que hay una innovación que hace que ahora se trabaje de esta forma y no antes. La segunda respuesta que está acá abajo, que creo que yo la tapo, es, bueno, por ahí no son tan novedosas en términos de la infraestructura digital, pero están cambiando la forma de unir, están cambiando la manera de organizar el trabajo y ahora intermedian en la relación entre clientes y trabajadores de una forma muy novedosa. Y también, si uno hace un análisis, después podemos hacer un análisis más finito de cuál es la referencia de cada plataforma en el mundo real, pero vemos que en términos generales replican o digitalizan maneras de intermediación que ya existen. Sí, en algunos casos se acercan más a páginas de clasificados, en otros a agencias de colocación, en otras a agencias de empleo temporal, pero en la mayoría de los casos hay ejemplos en el mundo físico muy parecidas a estas plataformas. Y en realidad la respuesta a esa pregunta de por qué yo estoy hablando ahora en el 2025 de las plataformas y no en 1998 cuando se generó la primera, tiene que ver con que las primeras plataformas se generaron en un mundo que hacía inviable, donde no estaban las precondiciones que hacen que hoy las plataformas puedan funcionar como un mercado de trabajo global.
Y esas precondiciones tienen que ver mucho más con las características que tiene el mundo fuera de las plataformas que con las plataformas en sí mismas. Y esas precondiciones las dividimos fundamentalmente en dos tipos de precondiciones. Unas precondiciones técnicas, que la primera, y para mí la más importante, es la extensión de la conexión de Internet. Hoy repasaba algunos datos como para tenerlos frescos, y si uno mira los datos, entiende muy rápidamente cuál es la extensión que Internet está teniendo en los últimos años y cuáles pueden tener en el futuro. Porque, por ejemplo, en Argentina, en el año 2010, solamente el 45% de las personas usaba Internet. Y hoy es el 89%. Y si miramos, no sé, otros países que son para los que están pensadas estas plataformas, sobre todo, como por ejemplo la India, tenía solamente el 7,5% de la población que usaba Internet en el 2010. Y hoy tiene el 55%. O sea, si uno piensa que eso va a extenderse, incluso puede pensar más que estos mercados laborales, digitalizados y globales pueden ser muchísimo más fuertes hacia futuro. Entonces, la primera precondición tiene que ver con la infraestructura y sobre todo con la capacidad de tener Internet y obviamente con contar con dispositivos, que ahí los teléfonos inteligentes jugaron un rol muy fundamental al hacer que sea realmente masivo el acceso a Internet de la población. Ahora, después hay otros procesos que los voy a decir un poco, los voy a unificar, que tienen que ver con empezar a tener lenguajes lenguajes unificados a nivel global, pero que no solamente tienen que ver con el lenguaje, la lengua que hablamos, sino con los lenguajes especializados y con las maneras, lenguajes internacionalizados en términos de proceso de trabajo, ¿sí? De yo hacer las cosas de la misma forma que hace alguien las cosas en Chile, en China y en donde sea. Y esos procesos sí también vieron un crecimiento muy fuerte en los últimos años, sobre todo porque se internacionalizaron los software. Uno si entra a cualquiera de estas plataformas rápidamente ve que son proyectos que puede hacer cualquiera en cualquier parte del mundo porque son fácilmente comprensibles. Alguien dice, quiero hacer un logo y todos entienden que para hacer un logo van a usar tal programa, van a hacer tales pasos y el logo incluso va a ser A, B o C, ¿sí? Esa globalización del lenguaje, tanto del proceso de trabajo como de los resultados esperados, hace que sea posible postear tareas en estas plataformas y que quien la haga sea cualquier persona del mundo. Bien. Ahora, me parece que también lo más interesante, una vez que decimos, bueno, estos trabajos no son novedosos porque la infraestructura digital sea novedosa, sino porque esas infraestructuras tienen muchísimas más posibilidades en un mundo globalizado con acceso a Internet como el actual. Una vez que entendemos que la novedad está ahí, sí es interesante pensar, bueno, ¿y cómo cambia eso el propio trabajo? Porque puede tan solo digitalizar los procesos de trabajo y sí tener más amplitud en términos de poder conectar trabajadores de distintas partes del mundo, pero que el trabajo no cambie demasiado. Ahora, hay por lo menos dos procesos que estamos viendo y que nos parece que son interesantes para pensar como esos impactos que tienen las plataformas en las maneras de trabajar y en las maneras de concebir el trabajo. No me voy a meter en las discusiones de qué es trabajo y qué no es trabajo, por suerte para mí, pero van un poco, van de la mano, van de la mano de pensar cómo se transforma la concepción del trabajo por la intermediación de las plataformas y que tiene que ver muchas veces con lo que hablaba Clara de la percepción de la flexibilidad y de que todos estamos encontrando, todos los que miramos plataformas, estamos encontrando con que los trabajadores y las trabajadoras valoran muchísimo la flexibilidad. Y esa flexibilidad, que para mí es muy real, que existe acá y no existe en otros trabajos, es posible, es posible porque hay masas globales, masas de trabajadores a nivel global disponibles que cambian la relación entre, empecé por la de abajo, cambian la relación entre disponibilidad y presencia. Porque antes necesitaba, si quería tener un trabajador disponible, necesitaba contratarlo para que cuando yo quisiera haga el trabajo que yo necesitara. Ahora, en el caso de las plataformas, la presencia de trabajadores a nivel global lo que hace posible es que los trabajadores sean libres de tomar el proyecto que quieran o las tareas que quieran cuando quieran. ¿Por qué? Porque la plataforma garantiza que siempre haya trabajadores disponibles. Entonces, esa flexibilidad que perciben los trabajadores y las trabajadoras es posible por esta intermediación digital y por la creación de mercados a nivel global. Y por otro lado,
permiten otra cuestión también muy valorada por las personas que trabajan en plataformas, que tiene que ver con que no haya jefes. Y eso es verdad que muchas veces el algoritmo reemplaza al jefe, pero también hay otras maneras de garantizar el control sin necesidad de que haya alguien mirando lo que yo estoy haciendo. Y la más importante, incluso en las plataformas de trabajo virtual, no hay tanta presencia del control algorítmico, sino de la subdivisión de las tareas y de la creación de pasos muy concretos, porque los softwares trabajan de determinadas formas para realizar los productos. Eso, con el trabajo a destajo, hace innecesario un control que en otro tipo de trabajos existe de forma muy fuerte y que los trabajadores perciben de forma muy negativa. Bueno, paso rápido a la última pregunta, así cualquier cosa después se puede volver en las preguntas a alguna cuestión más específica. Bueno, y después de decir, bueno, entonces algo nuevo tienen las plataformas. No solamente están intermediando entre trabajadores y clientes, no solamente están digitalizando modalidades que existen fuera de las plataformas, sino que están empezando a cambiar algunas cuestiones del propio trabajo. Ahora, ¿qué eso genera nuevos trabajadores o nuevas trabajadoras? Es la segunda pregunta. Y ahí encontramos esto solamente para cerrar, y esto sí me parece que es para una discusión, porque muchas veces se habla de los trabajadores y las trabajadoras de plataformas. Y en los casos que nosotros analizamos, que es distinto de lo que sucede en envíos, la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras trabajan de forma complementaria en estos espacios digitales. Y trabajan de forma complementaria no solamente a otras changas u otros trabajos ocasionales, sino que muchas veces trabajan de forma complementaria a trabajos en relación de dependencia con todos los derechos y garantías que consideramos que tienen que tener. Entonces eso cambia un poco la propia estructura del trabajo, la manera en la que trabajamos en el sentido de, ¿son trabajadores de plataformas o en realidad son trabajadores que están combinando todas las modalidades laborales que pueden? En el caso de diseño es bastante particular, porque en el caso del diseño se combina entre trabajo estable y trabajos ocasionales, pero pasa lo mismo en informáticos, pasa lo mismo en educadores, y un poco la idea es empezar a mirar, bueno, cuál es el alcance de esto, y si esto tiene que ver solamente con profesionales que están usando plataformas para complementar ingresos, o si tiene que ver con que los trabajadores están empezando a no llegar a fin de mes y a usando estas modalidades para aumentar ingresos. Porque eso mismo lo encontramos en el caso de las microtareas, que acá están los datos. Estos datos salen de 2 encuestas que hicimos. La de TRIA es la que dirigió Paola Tuaro, que en realidad nosotras nos sumamos a la parte de entrevistas, y la otra es una encuesta que hicimos en el marco de un PictoRedes, que relevamos el trabajo de plataformas en 5 plataformas distintas de servicios físicos y trabajo virtual. Y en el caso del PictoRedes, ahí yo solamente tomé los datos de quienes trabajan en plataformas de trabajo remoto. Como ven, el 46,9% tiene un trabajo estable en relación de dependencia fuera de las plataformas y solamente el 17,4% trabaja de forma exclusiva en esas plataformas. Y en el caso del microtrabajo, el 30% trabaja de forma exclusiva, pero ese 30% en gran parte son desocupados y en gran parte son personas que no dependen de sus ingresos. Son muy poquitos los que logran vivir del trabajo de microtarea. Y ahí, si bien vemos que hay menos peso del trabajo asalariado por el propio sector, si sumamos trabajo asalariado y trabajadores por cuenta propia, nos da el 45% que tienen un trabajo de los que consideramos clásicos. Así que bueno, cierro con esto y un poco la idea era pensar, dejarlo en el debate, las dos preguntas y las 2 respuestas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las expositoras. Abrimos el espacio para preguntas. Al que tenga ganas de preguntar algo puede acercarse y tomar la palabra en este momento. Sí, hola. Quería preguntar, en mi caso de los trabajadores de microtareas, por un problema como metodológico, creo que es del acceso, ¿no? Porque en el caso de los repartidores los vemos, no sé, en el McDonald's de Palermo, en el caso de los trabajadores industriales, como hay un recinto que convoca a esos trabajadores, pero los microtareas están como los veo dispersos, no sé, no conozco mucho, pero me da esa idea de que no los encuentro localizados en un lado, todos yendo a un lugar.
Felicitaciones a los presentadores, muy buenas presentaciones. Me gustaría que pudiera comentar un poco un punto que Julieta habló un poquito, ¿sí? Pero es la pregunta para las tres. O sea, si pensamos en términos de lo que se discute en términos amplios internacionales sobre lo que son los trabajos digitales y de plataformas, ser las características, las condiciones y todo más. Y un poco en contraste con eso, es posible, a partir de las investigaciones que están haciendo, es posible notar, observar aspectos destacadamente importantes en términos de especificidades que se puede observar en Argentina, en América Latina. O sea, a partir de las investigaciones que están haciendo, es posible observar aspectos, características, condiciones, sea en términos de las condiciones propiamente del ingreso del trabajo de plataforma, o sea, las condiciones que permitieron la emergencia y el desarrollo de esas plataformas, de un lado y de otro, los efectos que estas plataformas tienen en términos de las condiciones de trabajo, de los patrones de relación de trabajo, de regulación de trabajo. O sea, es posible observar aspectos específicos. ¿Listo? Claro, no hubo una identificación comparativa con Europa, con Francia, etc. Pero en términos de lo que se dice, que se presenta en los estudios que conocemos, ¿no? Es posible observar ya algo así, solamente para ver si tiene algo así en esta dirección. Gracias. Bueno, un poco para Julieta, porque conozco más el trabajo que vienen haciendo con Mariana y tal. Y en principio preguntar, bueno, si bien yo vengo estudiando la logística de Mercado Libre, digamos, cuando ustedes hablan de subordinación, por ahí no me quedó claro, es, lo tenía anotado, es si, digamos, ese cambio en la subordinación plantea, ¿te acuerdas del texto de Palomino de los 4 ejes? Bueno, que discutimos con eso, bueno, nada, pensar en cómo esas fronteras cada vez se hacen más borrosas y en principio, porque en general estamos estudiando trabajadores precarizados, pero ahí vos tenés un segmento ultra calificado y que también, bueno, en términos de regulación, las fronteras empiezan a ser más borrosas, inclusive en el trabajo calificado, que antes no pasaba. Eso sería algo novedoso, me parece. Y después, yo acá me anoté esta idea de está con lo de subordinación, mirá. Esta idea del control directo, la presencia, la no presencia y la disponibilidad, ¿no? Entonces, si estamos frente a una nueva idea de cadena de montaje, ¿no? O sea, donde el control algorítmico estaría de alguna forma, pero ya no es en este caso el control algorítmico, sino la propia entrega del proyecto y de plataformas de código libre como GitHub y todo eso, que te permite trabajar en grupo a escala global, codeando, digamos, pero vos tenés que entregar, y eso también se articula con cosas viejas como el trabajo por proyecto. Entonces me parece que ahí habría como un link interesante entre regulación, formas de organización y cómo se van trastocando esto que decía Héctor. Bueno, no decía Héctor, pero digo, él lo puso como muy clarito en ese texto ya de muchos años, que tiene que ver con cómo la organización del trabajo se va comiendo de alguna forma la subordinación, ¿no? Lo demás me encantó, pero lo de ella me toca más. Gracias. Agrego una pregunta para Mariela y empezamos con las respuestas.
para la profesora Candiazo. Se habló de la dificultad para ingresar a las fábricas a hacer las entrevistas. Entonces, yo quisiera saber si para entrar a las fábricas, a hacer entrevistas o para tratar de conocer ese mundo fabril, ¿es por una cuestión de la empresa? ¿Es por la comisión interna? ¿O las propias trabajadoras que son sumisas, tienen, incluso señaló que se cuidan mucho por el temor a los despidos? Bueno, hago mi pregunta. Quería saber si hay alguna lógica detrás de respecto de los despidos mayoritarios de las mujeres en momentos de crisis y por otro lado si existen algún tipo de reclamos o demandas por parte de las mujeres trabajadoras en estas industrias ante la remasculinización de las tareas más típicamente femeninas en estas industrias en particular. Bueno, respecto a la pregunta sobre la cuestión específica más de Argentina, sí y no, porque hay particularidades, sí, e incluso siendo un trabajo que cambió mucho en muy poco tiempo. Por ejemplo, esto que yo puntualizaba sobre la composición a nivel de la nacionalidad, que ahora sean muchos más argentinos, acompaña la cuestión de la degradación del mercado laboral, que la realidad es que Argentina en algunos índices se está latinoamericanizando, porque crece la tasa de informalidad, crece el subempleo, y eso hace que haya mucho más repartidores. Pero después, puntualmente, yendo a la cuestión comparativa, la investigación justamente en la que yo participé, que no es mía, por lo tanto no tengo los resultados, una vez que los tenga los pasaré, es la de Francisca, que justamente hizo la misma encuesta para ver en Chile y Argentina cómo impactaba estas plataformas, porque después la inserción y la regulación es bastante parecido. Acá en Argentina se viene intentando regular el trabajo, por ejemplo, pero se lo hace por ciudad, no existe todavía a nivel nacional, se lo ha hecho por ciudades y todavía son regulaciones muy laxas, o sea, muy a medida de las plataformas, que lo primero que hacen es encuadrar al trabajador como independiente, lo cual no le da ningún derecho y no puntualizan en ninguna demanda que tienen ellos como limitación de jornada, ingreso fijo y esas cuestiones que tienen que ver más con la relación de dependencia. Así que eso es lo que puedo decir. Bueno, y yo primero con lo de la invisibilidad, que está buenísima la pregunta porque toda esa parte la pasé muy rápido. Y sí, en el caso de las microtareas, a ver, en los dos casos los trabajadores están dispersos. Ahora, estamos empezando a indagar un poco eso porque en el caso del microtrabajo casi nadie se conoce entre sí. O sea, había una pregunta de la encuesta de si conoces a alguien más que trabaja en plataformas de microtrabajo y las respuestas mayoritariamente decían que no. Y también hay un ingreso a ese trabajo que no tiene que ver con contactos, sino con haber encontrado ese trabajo en internet o en algún lugar, pero que tiene que ver con la digitalización, pero no con los vínculos sociales que clásicamente llevan al trabajo y que uno construye en el trabajo. Pero en el caso de las plataformas de servicios virtuales calificados, ahí sí hay redes, porque ahí hay redes que se construyen no en la plataforma, sino en la facultad, en el trabajo, y ahí las redes son las más clásicas. Entonces, hay algo interesante ahí para problematizar que tiene que ver con eso, cómo destruyen o se construyen vínculos entre los trabajadores en estos casos donde no se comparte espacio común en términos generales, porque es ni siquiera la calle o ni siquiera un espacio que no sea estrictamente de trabajo. Ahora, en el caso de los microtrabajadores, además, son casi invisibles los perfiles, lo que hace muchísimo más difícil encontrarlos o saber quiénes son. No hay nombres, no hay foto. De hecho, en American Mechanical Turk dicen que eso tiene que garantizar la equidad de género, pero bueno, para quien mira esas plataformas desde afuera es casi imposible saber de dónde son y quiénes son esos trabajadores y mucho menos contactarlos. Entonces, la única forma que encontramos, que no es que encontramos, que tuvimos de contactarlos fue que en ese proyecto TRIA,
esto para contar la cocina de la investigación latinoamericana, sobraba plata y te podían contactar, se podían postear tareas para hacer entrevistas. Y las entrevistas que hicimos fue a través de la plataforma, que se habló con la plataforma para postear estas tareas, porque si no la plataforma la puede dar de baja. Y personas que a través de la misma plataforma nos contactaba. Pero sin ese financiamiento y sin el acuerdo con la plataforma es muy difícil hacerlo. Y ahí también es importante, por eso se hicieron en 2 plataformas que son Clickworkers y Microworkers, pero si la plataforma da de baja el proyecto, nada, no tenés manera de contactarlos. Bueno, así que eso, es un trabajo que esperemos en algún momento tener financiamiento para hacer algo más, pero por el momento es lo que hay, digamos, quedó ahí. Y después igual hay una cosa interesante dentro del microtrabajo, con esto que, un poco con la pregunta de Roberto, de si cambiaron las condiciones del sector. Ahí, sobre todo, me parece interesante lo de microtrabajo, no porque exista un sector previo, digamos, no en el mundo real, me gusta decir mundo real, mundo virtual, pero sí porque al entrevistar a esas personas, lo que se ve rápidamente es que hay un universo de changas virtuales que tienen que ver con todos esos trabajos que aparecen en las propagandas de gane dinero rápido y todo eso. Bueno, las personas acceden a este tipo de trabajos de influencers o por algún tipo de promoción así, y suelen combinar muchos trabajos que tienen que ver con estas que les llamamos así como changas virtuales, que en realidad las presentan como trabajos vinculados con la digitalización, y que si uno explora tiene que ver con vender y comprar monedas y con hacer tareas, traducciones cortitas o filmar, sacar fotos, todo el universo de microtareas. Entonces, en ese sentido, me parece que incluso más que en las plataformas de trabajos más calificados, no cambia tanto el mercado todavía, si bien lo que hay ahí es una diferencia de ingresos muy grande. Entonces, aceptan trabajos que son malos en términos del propio trabajo, pero que están pagados en dólares, pero mantienen sus trabajos fuera del trabajo porque acceden a mejores trabajos en el mercado laboral argentino. Igual esto depende de cada país, porque eso, por ejemplo, en Venezuela, donde el mercado laboral ofrece menos oportunidades para determinados sectores, se encuentran muchos más, por ejemplo, microtrabajadores que son profesionales y que, sin embargo, trabajan casi exclusivamente en ese sector. Y después había una más. No, la de Palomino. Nosotras empezamos el proyecto, ahora lo voy a revisitar, porque empezamos el proyecto, en realidad venimos trabajando tercerización y de ahí empezamos a trabajar plataformas y fue como el primer texto que charlamos. Pero sobre la segunda pregunta, sobre todo te quería responder lo de esta presencia de una cadena de montaje, que sí, y que de hecho si charlamos sobre hacia dónde vamos, en realidad las plataformas de trabajo calificado se pueden descalificar muchísimo, y de hecho ya se ve una tendencia a la descalificación, porque lo que se piden son cosas parciales del trabajo que antes solamente podía hacer un solo diseñador, una sola diseñadora, y se puede subdividir y hacer en pedacitos cada vez más chiquitos, y ahí obviamente el control va a ser cada vez menos necesario, pero por esa simplificación del trabajo. Así que sí. Hola, sí, ahí funciona. Bueno, para cerrar retomo algunas de las preguntas sobre trabajo de campo y dificultades. Bueno, vengo trabajando sobre el sector industrial hace mucho tiempo, más de 10 años seguro, y ahí siempre se presenta como muy difícil tener acceso a lo que pasa en las fábricas. Sos la que hiciste. Soy la que insisto. Hay un tema de accesibilidad vía la empresa. No nos ha sido posible todas las veces que intentamos, entonces la accesibilidad viene generalmente a través de las organizaciones sindicales y ahí entonces el contacto con delegadas y delegados. Yo creo que se juegan 2 cosas. La más importante creo que son los tiempos, sobre todo en el trabajo de las mujeres. Dar una entrevista significa no tener el día de trabajo, porque en general las delegadas son delegadas y tienen su puesto de trabajo, entonces a la carga de trabajo sindical se le agrega, bueno, su jornada de trabajo y a su vez las entrevistas. Entonces ahí hay algo de la accesibilidad que es muy complicado,
podemos acceder a delegadas, a dirigentes sindicales, y ahí el tema del tiempo es un montón, porque la tarea sindical sin dudas demanda menos tiempo y menos energía que la doble carga que implica trabajar en la fábrica y a su vez ser delegada con toda la carga de tareas sindicales. Entonces, los problemas de accesibilidad vienen siendo esos y constantes en el tiempo, esa es una regularidad. Sobre crisis, sobre cómo impactan los despidos de mujeres, o por qué las crisis van de la mano de despidos de mujeres, se discutió mucho en relación a la pandemia, también como les decía ahora, en este contexto más de crisis de la industria, y que tiene que ver con ese lugar de trabajo descalificado, de ese trabajo que parece que es fácil, que es conceptualizado como sencillo, eso, no calificado, que cualquiera puede hacer. Entonces no se despiden a los maquinistas en primer lugar, si hay que elegir, o ese trabajo que sí es calificado, y sí se despide a quien ocupa el puesto que cualquiera podría aprender, ¿no? Entonces esa definición o esas valoraciones sobre los trabajos también impactan a la hora de definir las contrataciones, también los despidos y etcétera. Y por el tema de las demandas, si esto aparece como tema de discusión, no aparece como tema de discusión en las agendas pensadas a nivel institucional de ninguna manera. Digo, agendas de los sindicatos como instituciones. En algunos lugares de trabajo es discutido, generalmente es planteado como demanda a partir de si hay delegadas mujeres. Ahí también es muy diferente la situación, si hay delegadas mujeres o son todos delegados varones. Cuando hay delegadas mujeres se llama la atención sobre todo en las nuevas contrataciones, ¿no? Porque si se va a contratar un número de trabajadoras, todos son varones, por ejemplo, y entonces ahí se plantea la discusión, pero eso es lo máximo que nos ha aparecido en trabajo de campo. Lo que sí no se discute como problema es este proceso de, pérdida de peso de las mujeres, sobre todo en industrias más grandes, donde avanza la tecnología sobre esos puestos manuales y, fábricas o sectores que eran históricamente feminizados, hoy son o mitad y mitad, o 40-60 o 30-70 a favor de los varones en ese proceso de pérdida de puestos de trabajo para los que se contratan mujeres. Creo que respondo ahí las preguntas y me toca cerrar. ¿Cierro? Bueno, entonces, muchas gracias por haber participado de estos primeros 2 bloques de la mañana. Nos reencontramos en el panel a las 3 de la tarde. Los esperamos para seguir cambiando.